Está bien, estamos en tema 5. ¿Alguien me puede confirmar? Sí, Sí, licenciada. licenciada. Ok, muchas gracias, muy amables. Ya, entonces vamos a retomar la materia, el tema 5 y el tema 5 según nuestro programa, es la obligación tributaria. Y ahí estamos entrando a lo que es la auditoría tributaria. Sin embargo, por el programa, por la estructura del programa, tenemos que tocar estos temas que son un tanto redundantes porque ya cuando vimos la normativa tributaria ya abordamos estos temas. Sin embargo, aquí vamos a ver algunos ejercicios para que ustedes puedan conocer cómo se procede en estos casos o qué es la obligación tributaria, que es lo que nos interesa saber en este punto. ¿Está bien? Entonces, la determinación tributaria está establecida en el Código Tributario Boliviano y inicialmente es bueno conocer el concepto, ¿ya? Y nos dice la determinación tributaria es el acto o conjunto de actos dirigidos a precisar en cada caso si existe una deuda tributaria. Esa es la pregunta inicial. ¿Existe una deuda o no existe una deuda? La siguiente pregunta será: ¿quién es el obligado a pagar el tributo al fisco? ¿Será el sujeto pasivo? Y finalmente, ¿cuál es el importe de la deuda? Es el quantum de beato, ¿no? ¿Cuánto es el importe de la deuda? Esos tres elementos configuran la determinación tributaria. Este concepto está extraído del curso de Finanzas, Derecho Tributario y Financiero de Héctor Villegas, que es un conocido tributarista. Entonces, si decimos si se debe, la primera interrogante es si existe una deuda tributaria. Para responderlo será necesario verificar que el hecho fáctico encuadra exactamente en la hipótesis, ¿no? Nos estamos refiriendo al hecho generador. Si hay hecho generador, en la ley 843 nos establece en cada uno de los impuestos cuál es el hecho generador. Entonces tenemos que adecuar un hecho sucedido, una situación, a lo que indica la norma, ¿no? Y eso ya hicimos algunos ejercicios. Por ejemplo, si yo alquilo mi casa, el hecho es que he alquilado mi casa. ¿Ese se encuadra en la ley 843 o no se encuadra en la ley 843? ¿Estar alcanzado por algún impuesto el alquiler de un inmueble? Sí, licenciada. Sí, Saraí, muy bien. ¿Por qué? ¿Qué dice la ley 843 respecto al hecho generador? Eh, Del IVA, ya que es la prestación de un servicio. Muy bien, muchas gracias. Entonces nos dices la prestación de un servicio. El alquiler es prestación de un servicio. Por tanto, existe una deuda tributaria porque hay un hecho, que es el alquiler, que se encuadra exactamente en la hipótesis, que es la ley 843, que establece que el alquiler es un servicio que está alcanzado por el IVA. Entonces, sí se debe, sí se debe. Hay un alquiler, no se ha pagado impuestos, por tanto, ha ocurrido existe la deuda tributaria. Alguien debe. La segunda interrogante es quién es el obligado, ya que quien realiza la transacción no siempre es el sujeto pasivo, vale decir, el obligado al pago. En el caso del alquiler, yo, por ejemplo, puedo ser la inquilina y alquilo un bien inmueble a una tercera persona. ¿Quién sería el obligado ahí? ¿El dueño de casa o el inquilino que está, digamos, lo así, subalquilando? ¿Quién sería el obligado? Me voy a preguntar para saber si están atentos por ahí. Lisette Calizaya, Lisbeth Calizaya, perdón. ¿Está presente? ¿Está atenta, mejor dicho? No, no está atenta. Carlos Javier Huanca. Elisa, buenas tardes. Buenas tardes. Porte de la deuda. ¿Ya? En el caso, por ejemplo, de un alquiler,
Primero tenemos que establecer si ha existido el hecho, evidentemente, ya sabemos que el obligado es el dueño de casa. Ahora nos falta saber cuánto. ¿Cuánto, si no tenemos un contrato de alquiler, cuánto costará un alquiler? Más o menos. A ver, otra persona. Cristian Quispe. ¿Cuánto se deberá, Cristian? Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes. El precio aproximado de un alquiler, Sí, tal vez por los 1.000, 2.000 bolivianos. ya, digamos 2.000 bolivianos. ¿Ya? Pero eso será el quantum de la deuda. ¿Sí o no? En este caso no, licenciada, porque no hay certeza suficiente. Está bien, pero, o sea, me voy al precio del alquiler, pero ¿cuánto es la deuda al fisco? ¿Cuánto se debe? Dice, ¿cuánto debe al fisco esta persona por el alquiler del inmueble? Ponte que el dueño de casa dice, sí, evidentemente el alquiler ha sido 2.000 bolivianos. Ahora, ¿cuánto debe al fisco? ¿Cuánto debería? Primero, ¿qué impuestos tendría que pagar por alquiler? Si es facturado el IVA, licenciada, y si no, las retenciones, tal vez. Ya, el IVA, ¿qué porcentaje es? El El 13. 13. ¿Cuánto sería entonces de 2.000? 260, ¿no es cierto? Sí, licenciada. Ok, gracias, muchas gracias. Este es el quantum de la deuda, es decir, los 260 bolivianos si hablamos de IVA. Podríamos ahondar en otros impuestos, etcétera. No lo vamos a hacer ahora, no es el objetivo del tema, pero ese es el quantum de la deuda. Entonces ya hemos establecido que sí se debe porque ha ocurrido un hecho generador que es el alquiler. ¿Quién debe? El dueño de casa porque él es el titular de la obligación. ¿Y cuánto debe? Debe 260 por el alquiler de una propiedad de 2.000 bolivianos. ¿Está bien? ¿Está entendida esta parte? Esa es la determinación tributaria. ¿Ha entendido? ¿Tienen alguna duda? Entonces pasamos. El Código Tributario en el artículo 92 define que la determinación es el acto por el cual el sujeto pasivo o la administración tributaria declara la existencia y cuantía de una deuda tributaria o su inexistencia. En conclusión, la determinación no hace nacer la obligación tributaria, sino que perfecciona una obligación que existía solo potencialmente desde la configuración del hecho imponible. Es decir, que el verdadero efecto de la determinación solamente es la de ratificar que cuando se produce el hecho generador, cuando nace realmente la obligación tributaria. Entonces, no es que vayamos a decir que me determina la administración la existencia de una deuda. La deuda existe cuando ocurre el hecho generador y la determinación de la deuda se puede dar de manera posterior, pero no es que la determinación haga nacer la obligación. La obligación ya estaba dada. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en el caso que estábamos viendo, tenemos, le vamos a llamar a ver quién, el señor Sosa, tiene una propiedad y esta propiedad en el mes de enero del 2020 alquila a bolivianos 2.000, ¿sí? Entonces este señor no da factura porque se olvida X y Z causas, motivos o circunstancias. Entonces lo que puede hacer el SIN o la administración tributaria es determinar la deuda. Determina la deuda. ¿Cuándo va a determinar la deuda? Va a determinar seguramente en el 2025. Pero, ¿cómo va a determinar la deuda? ¿La deuda será que recién ha nacido el 2025 o la deuda ha nacido el 2020? ¿Qué opina? A ver a otra persona. John Pairman. Licenciada, buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, la deuda ya existía en enero del 2022, digo, del 2020. Ya, ¿en qué momento ha nacido esa deuda? Eh, Al momento de haber cumplido el servicio, Muy bien, excelente, muchas gracias. Claro, el hecho 843 te dice cuál es el nacimiento del hecho imponible. Entonces, en enero del 2020, el señor alquilado, por tanto, en esa fecha ha nacido la obligación. Otra cosa es que nadie la haya determinado, porque el sujeto pasivo evidente no ha emitido factura, por tanto, tampoco ha determinado la deuda. Y la administración detecta esa situación recién en 2025. Si bien hace la determinación en 2025, ya la obligación existía como indica su compañero. ¿Ok? Esa es un poquito para que ustedes comprendan cuál es el concepto de la determinación. Em, Las formas de determinación ya la hemos visto en el Código Tributario, como les digo, es un tanto reiterativo, pero es bueno también recordar cómo se determina. Las formas de determinación según el artículo 43 de la Ley 2492, y lo hemos hecho incluso el ejercicio en clases, es uno por el sujeto pasivo cuando presenta su declaración jurada. Esto les he aclarado hasta les he hecho ojitos, creo, ¿no? Con declaraciones juradas. Entonces, el contribuyente puede haber presentado una declaración jurada. Si el sujeto pasivo, en el ejemplo que teníamos, presenta su declaración jurada, ¿qué mes debería haber hecho esa declaración jurada? A ver, vamos a seguir buscando aquí abajo. Isel Merlo. ¿Cómo debería ser la declaración jurada de esa operación en el mes de... ¿En qué mes debería haber declarado el contribuyente si es que hubiera hecho su declaración? ¿Está atenta Isel Merlo? Freddy Palacios. Están distraídos. Dalía Tancara. No. Me equivoco. Licenciada, Ah, buenas tardes. buenas Si no me tardes. equivoco, sería en febrero En febrero debería presentar su declaración para la declaración de qué mes del mes. de enero para febrero. Muy bien, declaración jurada en enero del 2000. ¿Ya le dijimos? Del 2020, licenciada. La declaración jurada de enero del 2020, ¿qué debería haber declarado el contribuyente? Debería ser su declaración jurada. Su macho aquí. Aquí, licenciada. ¿Cómo debería ser su declaración jurada de contribuyente en el caso que haya declarado esa operación de venta? Se aprueba la declaración jurativa que ustedes han preparado en el grupo. ¿Qué debería decir en ventas? No.
Bueno, deberían decir, ¿sí? Y podría declarar contras, si es que tiene alguna contra, decides por un. ¿Cuánto sería la base imponible del impuesto? Sería millones, porque pues, es 1.000. Por tanto, el impuesto del 13% sería 130 millones. ¿De acuerdo? Esa sería la declaración jurada, pero en el caso de que ha sido presente una declaración jurada por esa aprobación de esa transacción. En cambio, si el contribuyente no presenta o se presenta y la administración tributaria quiere hacer una verificación y una determinación, entonces va a emitir una resolución determinativa o administrativa. Administrativa lo llamamos para el tema que se inicia, pero generalmente se llama resolución determinativa cuando se determina un impuesto, ¿ya? Y esto puede ser en base cierta o en base consulta. Seguimos con el ejemplo. Si el contribuyente presenta sus ventas por ley, presenta sus compras por ley, y la administración tributaria decide hacerle un auditoría y establece que en realidad el contribuyente no ha realizado solamente el alquiler de un departamento, sino el alquiler de un departamento, entonces, en una resolución determinativa, el fisco dirá que las ventas del contribuyente no eran 2.000, sino eran 4.000. Y que sus compras, ha hecho una revisión de las compras y que estas compras no eran 1.000, sino que sus compras solamente eran 500. ¿Cuál sería la base imponible del fisco? Sería la diferencia, ¿no es cierto? La base imponible es 4.000 menos 500, es 2.000. ¿Cuánto sería el impuesto de IVA? 13% de IVA sería una parte de la 3.500 por el. Bien, ¿qué pasó? No están atentos. 455, licenciada. ¿Cuánto era? 455. Muchas gracias, muy amable. Entonces, el fisco establece que las ventas menores, que las compras menores, por tanto, establece un IVA de 13% de 455. Hay una diferencia con lo que establece el contribuyente, ¿no es cierto? Entonces, aquí va a descontar menos el IVA pagado por el contribuyente, porque el contribuyente pagó su impuesto. 930 bolivianos, por tanto, la diferencia determinada por el fisco, ¿cuánto sería? 455 menos 130. $325. 325. Muchas gracias. Entonces, la administración, en la determinación que hace, no determina 130, sino determina 300. Licenciada, no se le escucha muy bien, hay interferencia. Sí, licenciada, Ahora, no se le escucha bien. ahora me escucha mejor. Sí, Lice. Ah, Sí, Licenciada. muchas gracias, muy amables, que mi micrófono estaba mirando. ¿Me escucha, no? sí, licenciada. Muchas gracias por la información. Y la última determinación que se hace es la determinación mixta. En base a la información aportada por el contribuyente, la administración determina el importe de la deuda tributaria, que también hemos hecho un ejemplo en clase y les he dicho, esto se llama determinación mixta, ¿ya?
determinación mixta. Perdón, se emite igual una RD, pero esta RD, resolución determinativa, se llama mixta. ¿Por qué mixta? Porque a partir de la información que aporta el contribuyente, el fisco va a determinar un impuesto presunto. En el caso hipotético del Servicio de Impuestos Nacionales, lo que pasa, por ejemplo, es que este contribuyente en enero del 2020 y todo el año presenta su declaración jurada, pero resulta que en enero del 2021 olvida presentar, no presenta la declaración jurada. Entonces, ¿qué hace el fisco? Hace una determinación en enero del 2021, una determinación presunta, ¿ya? Una heredad presunta y le dice al contribuyente que el IVA promedio de los últimos 12 meses es vamos a dar un ejemplo nada más, 155 bolivianos en función a todas sus declaraciones al promedio de sus últimas declaraciones juradas del IVA. Esa es la forma de determinar. Entonces, si yo contribuyente me olvido, la administración tributaria me va a sacar de todas formas un IVA presunto, ante el cual yo como contribuyente puedo presentar la información, ¿no? Entonces, no es muy preocupante esta determinación que hace la administración, pero sí es necesario que el contribuyente conozca que puede desvirtuar esta determinación. Esas son las formas de determinación de parte de parte del sujeto pasivo, de la administración tributaria y la mixta. El artículo 93 de la ley 2492 nos dice que la determinación por el sujeto pasivo tercero responsable a través de una declaración jurada, que puede ser esta una original o una rectificatoria, en las que determina la deuda tributaria. ¿Ya? Estas declaraciones juradas deben ser practicadas por los sujetos pasivos, obligación que puede hacerse extensiva a los procedimientos. El procedimiento consiste en que los declarantes llenan los formularios respectivos, especificando los elementos relacionados al hecho imponible y la cuantificación del tributo, la base imponible y la alícuota. Establecen el importe, el que posteriormente se presenta a la administración tributaria y se efectiviza en una entidad bancaria. Esa es la declaración jurada. Tenemos declaraciones juradas en el ámbito del Servicio de Impuestos Nacionales, también en las otras administraciones que se llaman declaraciones rectificativas. Las declaraciones juradas rectificativas pueden ser de dos formas. Una a favor del fisco y otra a favor del sujeto pasivo. Ambas se constituyen en declaración jurada, es decir, la original y la rectificatoria son declaraciones juradas. ¿Ya? Pero hay una diferencia entre las que se presentan a favor del fisco y a favor del sujeto pasivo. Las a favor del fisco no requieren autorización, genera multa por incumplimiento de deberes formales y si se presenta después de cualquier actuación del SIN, corresponde una sanción. En cambio, la que es a favor del sujeto pasivo, es decir, baja el tributo, requiere una autorización, verificación, la diferencia se considera como crédito a favor y se puede presentar una sola vez. Si se presenta después de cualquier actuación del SIN, no surte ningún efecto legal. ¿En qué consiste esta autorización? Se tiene que presentar al Servicio de Impuestos Nacionales un memorial o una nota explicando por qué motivo se estaría bajando el impuesto. Aquí tal vez como aclaración, cuando es una declaración jurada a favor del fisco, significa que incrementa el impuesto o disminuye el crédito fiscal, ¿sí? En cambio, a favor del sujeto pasivo, es que disminuye el impuesto a pagar o incrementa el crédito que se genera en el mes. Entonces, es la forma de reconocer si una declaración jurada es a favor del fisco o es a favor del sujeto pasivo. Ahora, estas declaraciones juradas rectificatorias suplen a la declaración jurada original.
Y no, si yo presento una declaración jurada rectificativa, la declaración jurada original ya se queda sin efecto, pero hasta en tanto la administración me autorice. Si me autoriza la administración, sí suple, pero si no me autoriza, no suple aún. Ya no tiene valor legal aún esta declaración jurada rectificatoria. No sé si aquí tienen alguna pregunta, duda, comentario. Vamos a hacer algún ejercicio para ver cómo funcionan las declaraciones juradas rectificativas. ¿Sí, alguna duda o ninguna? Además, el artículo 94 establece que la determinación de la deuda tributaria por el sujeto pasivo o tercero responsable es un acto de declaración de este a la administración tributaria. Y la deuda tributaria determinada por el sujeto pasivo en declaración jurada puede ser objeto de ejecución tributaria sin necesidad de determinación previa, cuando se compruebe la falta de pago. Es decir, si yo presento mi declaración jurada con un importe de 50, que además ya lo hemos visto en clase, directamente se puede ir a ejecución. No tengo que hacer una auditoría, no necesito revisar nada. Basta que el contribuyente declare 50, no paga 50 y la administración puede iniciar la ejecución, no la determinación. Una cosa es determinar y otra cosa es ejecutar. Ejecutar es empezar a hacer las medidas de cobro coactivo, porque en la declaración jurada del contribuyente me dice debo 50 y como no ha pagado, ejecuto. Ya no necesito determinar ni hacer una auditoría tributaria. Adicionalmente y paralelamente, sí se puede hacer una auditoría de esa declaración. La ejecución de la deuda tributaria consiste en la adopción de medidas precautorias para lograr el cobro de lo adeudado. Estas medidas pueden ser la anotación preventiva de bienes, acciones o derechos, puede ser el embargo de los bienes del deudor, puede ser la retención de pagos de devoluciones tributarias o de otros pagos del Estado y la retención de fondos del deudor. Retención de fondos en cuentas de las entidades financieras. Y las medidas precautorias serán levantadas ante el pago de la deuda tributaria. Es decir, si te congelan tu cuenta y tú pagas, te levantan la retención de fondos. En tanto no pagues, no te van a levantar la retención de fondos. Esta es una práctica que hacen todas las administraciones tributarias. Entonces, tú abres tu cuenta bancaria y apareces retenida, es porque una administración ha solicitado la congelación de el congelamiento de estas cuentas para obligar al sujeto pasivo a que honre sus deudas con el fisco. ¿Sí? ¿Alguna pregunta aquí? Eso sería la ejecución de la deuda. ¿Alguna duda? ¿Está todo claro? Como les digo, ya esto lo hemos visto en clase, entonces es recordar un poquito. ¿Está bien? Entonces nos vamos a ir al ejercicio práctico, ¿ya? Este es un ejercicio práctico que me gustaría, por favor, que lo hagan en su cuaderno y me lo suben esto al Classroom para el tema de la asistencia, ¿sí? Entonces tenemos este planteamiento y nos dice que la empresa consultora expertos en la presentación de la declaración jurada del mes de enero del 2022 tuvo las siguientes omisiones. Nos reportó una venta de 30.000 bolivianos. Uno de sus proveedores hizo llegar las facturas de compras de manera tardía por 50.000 bolivianos. Y el importe correcto del saldo a favor del periodo anterior se encuentra errado. El correcto es 3.850. Se solicita que analice el tipo de rectificatoria que corresponde en los siguientes casos. Si se incrementa la casilla de ventas, entonces en esta parte vamos a ir llenando qué pasa si se incrementa la casilla de ventas. Solamente ese análisis vamos a hacer. Y por cada inciso vamos a ir trabajando para analizar qué tipo de rectificatoria es en el caso de que yo, como empresa, vaya modificando algunos datos en la declaración jurada. Podríamos hacerlo también por todas las operaciones, pero lo vamos a hacer para que sea de mejor comprensión, inciso por inciso. ¿Está bien? Entonces la empresa declaró ventas y o servicios facturados por bolivianos 50.000.
Las compras e importaciones vinculadas con operaciones grabadas, 48.000 bolivianos. La diferencia a favor del fisco o del contribuyente sería 50.000 menos 48.000, sería 2.000. Esto es el diseño de la declaración jurada, es del resumen. Entonces directamente nos saca 50.000 menos 48.000, 2.000 sería la base imponible. Aquí vamos a aclarar este tema. Entonces, la base imponible es 2.000 bolivianos, ¿no es cierto? 50.000 menos 48.000 es 2.000 bolivianos. Por tanto, la diferencia a favor del fisco, es decir, el 13% de 2.000, serían 260 bolivianos, ¿sí? ¿Estamos todos de acuerdo? En el ejercicio nos dice que el saldo a favor del periodo anterior declarado en la declaración jurada original es 2.850 bolivianos. Por tanto, si se ha determinado un IVA a pagar de 260 y teníamos un crédito, el saldo a favor del contribuyente para el siguiente periodo sería 2.850 menos 260, es decir, 2.590. ¿Está bien? ¿Está entendido? Esta es la declaración jurada original. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Ninguna? Están bien silenciosos hoy día. Así siempre son las clases virtuales, ¿no? No quieren hablar, no quieren participar. Entonces, nos plantea el ejercicio. ¿Qué pasa si se incrementa la casilla en ventas? ¿Por qué? Porque el contribuyente se olvidó reportar una venta por 30.000 bolivianos. En ese caso, en el caso del inciso A, tenemos que incrementar ventas de 50.000 a 80.000. ¿Por qué 30.000 se me olvidó reportar en las ventas? Entonces, aquí en esta casilla tendríamos 80.000 bolivianos. ¿Sí? ¿Estamos bien? 80.000 bolivianos. ¿Cómo cambiaría entonces nuestra declaración jurada? En compras dejaríamos los 48.000 bolivianos. ¿Cuánto sería la base imponible, por favor? Carol Coaquira. Cuidado en el examen, les pregunté esto. 80.000 menos 48.000. Voy a conseguir mi calculadora. 32.000, licenciada. 32.000. Sí, licenciada, 32.000. Ok, muchas gracias. 32.000. Entonces, ¿cuál sería el importe del IVA? La determinación del IVA, ¿cuánto sería? 4.160. 4.160. 4.160. Sí, licenciada. Ok, muchas gracias. Entonces, 4.160. El importe de esta rectificatoria en relación al mes anterior, ¿es mayor o es menor? Mayor. Mayor. Entonces, esto se denomina a favor de la administración tributaria. No sé dónde le vamos a poner, a ver. Aquí le vamos a favor del fisco. Entonces, con los datos que les he dado hace rato, ¿esta declaración jurada requiere autorización previa del fisco o no? ¿Se acuerdan el cuadrito que les dije aquí que les planteé en la anterior diapositiva? Si es a favor del fisco, ¿requerimos autorización o no? No requiere, licenciada. La Excelente. licenciada. Excelente. No se requiere. Entonces aquí es no requiere autorización. ¿Sí? Ahora ustedes dirán, ¿y qué pasa con el saldo del periodo anterior? Porque este contribuyente se equivocó, ¿no es cierto? Por lo pronto, en este ejercicio, en el inciso A, solamente vamos a repetir los datos de la declaración jurada anterior. 2.850, ¿cuánto aquí deberían pagar?
si trabajamos con estos minutos. 1310. 1000. $1,310 a favor del fisco. Muy bien, muchísimas gracias. Estamos a menos de un minutito, por favor. En 10 minutitos retornamos y vamos a ver el inciso B. Sí, mejor a las 6 en punto. ¿Sí? Está bien. Retomamos, por favor, hasta que se conecten sus compañeros. Rellenaremos la tabla. ¿Cuánto era la diferencia aquí a favor del fisco? 32.000 por el 13%. $4,160, licenciado. Ya. ¿Me repiten contra el impuesto, por favor? 4,160. Muy bien, muchas gracias. El saldo del periodo anterior, 2.850 mantenemos. Y el saldo para el siguiente periodo era, en realidad, a pagar, ¿ya no? 1,310. Sí, ¿Perdón? 1,310, licenciada. 1.310. Muchas gracias, muy amable. Entonces hemos dicho que en este caso la diferencia sería a favor del fisco. Por tanto, no se necesita una autorización. La presentación es libre. ¿Sí? No necesitamos pedir permiso al fisco y no tenemos problema en presentar esa declaración jurada. Sin embargo, en el inciso B nos dice, ¿qué pasa si se incrementa solo la casilla de compras? ¿Qué pasaría si incrementamos solamente la casilla de compras? Aquí mantendríamos los 50.000 bolivianos. Aquí sería, dice que uno de sus proveedores hizo llegar la factura de compra de manera tardía por 50.000 bolivianos. Aquí queremos incrementar de 48.000 a 98.000 porque han olvidado una factura por bolivianos 50.000. Entonces, ¿cuál sería nuestra base imponible? 50.000 menos 98.000. 48.000 negativo. Muy bien, menos 48.000 negativo. ¿Esto genera un impuesto o qué genera?
un crédito fiscal, ¿no es cierto? ¿De cuánto sería el crédito fiscal? 48.000 por el 13%, 6.240. 6.240. Muchas gracias. Entonces tenemos 6.240. Este sería ahora una diferencia a favor del fisco o diferencia a favor del sujeto pasivo. Sujeto pasivo. Sujeto pasivo. Favor del sujeto pasivo. Por tanto, este requiere autorización de la administración tributaria. ¿Sí? Requiere autorización de la administración tributaria. ¿Por qué? Porque va a incrementar el crédito fiscal. En la declaración jurada original tenía que pagar 260, pero ahora se genera un crédito fiscal de 6.240. Entonces sí requiere una autorización de la administración tributaria. La autorización es una especie de auditoría tributaria, más o menos, porque se revisa todo lo que son las compras que se están incrementando. Eso es lo que nos dice la norma, que se debería revisar la diferencia. No obstante de ello, la administración revisa toda la declaración jurada, tanto las ventas como las compras. Entonces le hacen una especie de auditoría y en base a ello le aceptan o le rechazan la rectificación. ¿Qué pasa con el saldo a favor del periodo anterior? Veremos esto. El saldo a favor del periodo anterior vamos a mantener que eran los 2.850 y como había un crédito del periodo anterior más el crédito que estamos generando ahora, el crédito para el siguiente mes sería menos 8.000. No, y es 9.000, ¿no? ¿Me pueden dar la suma, por favor? 9.090. 9.090. Sí, licenciada. Sí, Muchas gracias. Entonces tenemos 9.090 de crédito fiscal para el siguiente mes. Esta parte del crédito fiscal, del arrastre del crédito fiscal, no tiene por qué afectar la determinación del impuesto. No tiene por qué evaluarse para saber si esto es una declaración jurada a favor, a favor del fisco o del contribuyente. Solamente tenemos que evaluar hasta aquí. ¿Por qué? Porque la norma nos dice la modificación, el arrastre de crédito fiscal, la corrección de crédito fiscal no es un dato necesario para evaluar si la declaración jurada es a favor del sujeto pasivo o del fisco. Entonces, solamente hasta aquí evaluamos, por favor. Lo demás ya no interesa. Si hacemos una revisión, por ejemplo, antes el saldo a favor del contribuyente para el siguiente periodo era 2.500, ahora está incrementando a 9.090, ¿ya? Pero esto es porque el crédito fiscal también está incrementando. Entonces, de todas formas, en este caso es a favor del contribuyente. Podrías borrar esto para el anterior ejercicio, ¿cierto? Entonces, hasta ahí, por favor, ustedes pueden hacer los siguientes ejercicios. ¿Qué pasa si se modifican ambas casillas? ¿Qué pasa si se corrige el saldo a favor del periodo anterior? ¿Pueden hacerlo o quieren que lo sigamos trabajando? Seguimos trabajando, Rick. ¿Sí? Sí, licenciada, por favor, para que no varíen los datos. Muy bien, está bien. Continuamos entonces. En el inciso C nos dice si se modifican ambas casillas. ¿Qué pasaría si se modificaran ambas casillas? Es decir, el contribuyente nos reporta una venta por 30.000, esto sería 80.000 bolivianos, ¿no es cierto? Las compras serían 98.000 bolivianos. ¿Cuánto sería la base imponente? 18.000 negativo. Ya, negativo. 18.000. ¿Y esto qué genera? Un crédito fiscal, ¿no es cierto? ¿De cuánto? 18.000 por el 13%. 2.340, licenciada. Muy bien, 2.340 bolivianos.
Entonces ya les dije, comparamos hasta aquí. Mi declaración jurada original era 260. Ahora tengo una declaración jurada que me expone un crédito de 2.340. ¿Será a favor del fisco o a favor del sujeto pasivo? Sujeto pasivo. Muy bien, del sujeto pasivo. ¿Requiere autorización de la administración? Sí, licenciada. Sí, muy bien, requiere autorización de la administración tributaria. ¿Por qué? Porque está subiendo el crédito fiscal del contribuyente. El saldo a favor, aquí nos dice, vamos a mantener con los 2.850. Aquí, 2.340 menos 2.850, ¿cuánto me queda? ¿Cuánto es el saldo? 5.190. 5.190. Y es crédito fiscal para el siguiente periodo. ¿Sí? Entonces, es así como tenemos que ir haciendo la revisión de la declaración jurada. Y nos dice en el inciso D si se corrige el saldo a favor del periodo anterior. Entonces, aquí vamos a tener la misma información, 2.340, pero en esta casilla de 2.850 no tenemos que modificar a 3.850. Si fuera el caso, ¿cuánto sería el crédito fiscal ahora? Con ese mismo dato. Tenemos 2.340 más 3.850, porque ambos son créditos fiscales. 6.190. Ya, 6.190. Sí, ¿no? Entonces, de todas formas, es a favor del sujeto pasivo. Sin embargo, como les dije, toda esta parte ya no se analiza para saber si es a favor del sujeto pasivo o si es del fisco. Entonces, estas son las declaraciones juradas rectificatorias. Yo en el examen, por ejemplo, les podía presentar solamente que estos son los datos para rectificar y tendrían que trabajar con el inciso C para establecer cuál es el importe definitivo que el contribuyente tiene que presentar, ¿sí? ¿Preguntas tiene Valentina? Licenciada, buenas noches. Una pregunta acerca del inciso A. Ya, Tenemos en la diferencia está a favor del fisco, ¿no ve? 4.160 y nuestro crédito fiscal del periodo anterior es 2.850. ¿Por qué ponemos la diferencia, el de 1.310, como saldo a favor del contribuyente para el siguiente periodo? No entendí esa parte. ya, nos dice la diferencia a favor del fisco o del contribuyente, en este caso en el inciso A, tiene que pagar 4.160, pero el contribuyente tenía un crédito del periodo anterior que eran 2.850. Como tenía que pagar 4.160 menos 2.850, es 1.310, es lo que tengo que pagar, ¿sí? Aquí tal vez hay aquí alguna confusión. Este sería negativo. Este es negativo, ¿ya? Porque yo tenía un crédito fiscal de 2.850 menos los 260 que tenía que pagar, son 2.590 para el siguiente periodo, ¿sí? ¿Aclaro tu duda o sigues en Sí, la... dice, muchas gracias. Ok. ¿Alguna pregunta más? ¿Está entendido el tema de las rectificatorias? Aquí Sí, se... licenciada, todo claro. Muy bien, muchísimas gracias. Entonces, esto probablemente es pregunta de examen, ¿ya? El tema de rectificatorias ya se ha llevado en la materia de contabilidad de tributos y debería manejarlo a la perfección, por lo menos el IVA, ¿no? El IVA sí, evidentemente es complejo, pero debería manejarlo porque cuando hagamos la auditoría, ya no vamos a hacer la auditoría de la declaración jurada original, sino de la declaración jurada rectificatoria. Entonces, como buenos auditores, tenemos que conocer cómo se declara
cómo se rectifica y finalmente cómo se audita, ¿sí? Entonces, este ejercicio, por favor, ustedes, como ya saben, manuscrito, lo hacen y lo presentan al Classroom. Les voy a habilitar la actividad en unos minutos, pero por favor, esta parte del análisis, si es a favor del sujeto pasivo de la administración, lo ponen en cada inciso en la parte final. En esta parte de acá lo van a ir poniendo para que se reconozca qué pasa en cada inciso, si es a favor del contribuyente o de la administración tributaria, ¿sí? Si no tienen más preguntas, hasta aquí podemos quedar. O si tienen Licenciada, alguna, pueden indicar ahora. Dígame, ¿quién habla? John. sí, licenciada. En la última fila donde dice saldo a favor del contribuyente, el negativo no sería para el inciso A. Perdón, perdón. La última fila donde dice saldo a favor del contribuyente, Ya, el negativo que lo puso no sería para el inciso A, licenciada, ya que en el inciso A tenemos un saldo a favor del fisco y la columna nos dice saldo a favor del contribuyente. Eso no lo ya. entendí. Tú te refieres aquí en los signos, ¿no? Dice Sí, aquí en la casilla saldo a favor del contribuyente. Y para el siguiente periodo, dice, si fuera saldo a favor del contribuyente para el siguiente periodo, tendría que ser positivo tal vez. Sí, puede ser. Este ya de entrada es negativo, este dato. ¿Por qué negativo? Porque en la anterior casilla lo que vamos a hacer es determinar el impuesto. Si es negativo, es crédito. Y si es positivo, es impuesto a pagar. Entonces, siempre trabajaremos a esta parte con negativo, ¿sí? Si hay un saldo a favor del periodo anterior, con negativo, porque lo que vamos a hacer es restar al impuesto que teníamos que pagar. Y el saldo, si es a favor del contribuyente o es un crédito fiscal, pongámosle negativo, por favor. Lo mismo tendríamos que repetir en todas estas casillitas. Debería ser también negativo. Gracias por la observación, John. Lo mismo aquí, deberían ser todos negativos para ir restando al impuesto que determinemos. Y si sacamos un impuesto, un crédito fiscal, negativo con negativo va a ir sumando. Sí, como en este caso, para que se comprenda mejor, por favor. ¿Está bien, John? ¿O no era esa tu duda? sí, está bien, muchas gracias, licenciada. Ok, entonces tienes razón. Para mejor exposición y comprensión, estos son negativos. Si dijera saldo a favor para el contribuyente para el siguiente periodo, en realidad aquí debería ser saldo a favor del fisco. En la declaración jurada tenemos dos casillas por si acaso. Una dice saldo a favor del fisco y otra dice saldo a favor del contribuyente. Solamente a efectos de que entre en mi presentación, lo he sintetizado en uno solo, pero evidentemente aquí debería ir una casilla más. Saldo a favor, diferencia a favor del fisco, aquí debería decir saldo a favor del fisco y más abajo saldo a favor del contribuyente. Sí, pero para efectos expositivos y de mejor comprensión, por favor, trabajaremos de esta forma. Sí, gracias, John, por la observación. Aquí igual sería. Sí, está bien, John. Sí, sí, licenciada, gracias. Gracias, muy amable. Entonces aquí quedamos, por favor, por el día de hoy y a ver, esperemos. El día sábado no va a haber ningún problema, entonces el día sábado nos vemos en clases. Gracias por su participación y nos vemos el día sábado. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, licenciada. Gracias.